Hola, buenos días. Mi nombre es Freddy Miguel Martínez. Actualmente estudio en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Curso el octavo cuatrimestre en la Ingeniería en Gestión de Proyectos y a continuación les voy a dar a conocer un poco sobre el tema de marco legal de las organizaciones. Empecemos. El primer tema que les voy a dar a conocer es el Estado. Dice que el Estado es el conjunto de instituciones que regulan a la sociedad y su comportamiento, y sus elementos son población, terreno y gobierno. Dice que la población está constituida por el nacimiento de las personas en nuestro territorio mexicano. Algunas de ellas tienen doble nacionalidad, que es extranjera y mexicana, ya sea porque alguno de sus padres sea de alguno de esos territorios, pero dice que es preferiblemente que sea de una sola nacionalidad para obtener todos los derechos y obligaciones. El terreno. Dice que el terreno es el espacio físico donde se puede establecer la persona, y esto solo puede obtener y la persona solo puede tener derecho al pedazo de terreno, bueno, solo la superficie, todo lo demás. Por ejemplo, si encuentran algo debajo de la tierra, le pertenece al gobierno, y de esa manera la persona solo tiene derecho a la superficie. Entonces, el gobierno dice que el gobierno son organizaciones que controlan algunos problemas, por ejemplo, la economía, la naturaleza, la sociedad, bueno, son las que probablemente le pueden dar solución. Y de esa manera podemos encontrar los poderes, que es legislativo, ejecutivo y judicial. Dice que el ejecutivo son por ejemplo, aquellas personas que pueden proponer alguna ley, por ejemplo, el presidente. El legislativo dice que es el conjunto de senadores y diputados que puede aprobar a la ley. Y el judicial dice que son aquellas, podríamos llamarle organizaciones que deben aplicar la ley. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que se vaya a autorizar, no sé, el aborto, no sé, por ejemplo. Por ejemplo, el presidente quiere legalizar el aborto. Bueno, primero lo tiene que proponer, lo tiene que enviar a la Cámara de Diputados y Senadores. Alguno de los senadores y diputados debe ser el aprobante y el otro revisor. Por ejemplo, el presidente manda a la Cámara de Diputados su ley. Ellos van a ser los que la van a revisar, y la Cámara de Senadores va a ser la que la va a aprobar. Y de esa manera pasa al Poder Judicial, que es donde se va a aplicar, que podría ser que su aplicación debería ser en los hospitales. Y bueno, de esta manera terminamos lo que es el tema 1, el Estado. Y a continuación vamos a darles a conocer el segundo tema, que es la sociedad y el derecho. Dice que la sociedad y el derecho surge desde la época de piedra, donde se integran varias tribus, y de esta manera el derecho, el derecho surge a partir de que esas personas tenían derecho a tener alimentos, vestidura, vivienda, etcétera, alguna cosa que ellos pudieran poseer. Y de esto se derivaban varios conflictos, que la persona que fuera más hábil y más fuerte iba a tener ese objeto. Y de esa manera se desecha la solución. ¿Por qué? Porque todas las personas querían poseer esa cosa y no le veían solución. Y entonces se integra la autoridad, que es la que da solución a esos conflictos. ¿Por qué? Porque ella es la que les dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y dice que después surge el derecho, que son las reglas de conducta, las cuales deben apegarse ellos para que no haya conflicto.
y de esa manera ellos pueden ver qué es lo que les pertenece, qué es lo que pueden hacer, qué es lo indebido y lo indebido. Y de esa manera el derecho rige sus actividades y se reducen los problemas y las muertes que había por los conflictos de poseer algún objeto o por ejemplo en la alimentación, que luchaban mucho por alimentos, se disminuyó eso. ¿Por qué? Porque ya cada persona tenía que buscar sus propios alimentos y no pelear. Y de esa manera dice que el derecho va regulando todas nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, que la delincuencia, que el mercado negro, todo eso el derecho lo va controlando. Y a continuación con el otro tema, que es acepciones del derecho. Dice que el derecho es el conjunto de normas que rigen al comportamiento externo de una persona. Y bueno, bien lo hemos dicho que el derecho el derecho es aquella que nos rige para ser unas buenas personas, que nos dice qué es lo bien y qué está mal. Y después surge la norma. Dice que la norma es el conjunto de reglas que pueden ser obligadas o no obligadas. Y dice, bueno, de estas se derivan unas normas. ¿Qué es la norma jurídica? La norma jurídica dice que es la que nos organiza como sociedad. Y bueno, que nos conduce nos organiza como sociedad, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. La norma moral dice que conduce al hombre a el bien, que por ejemplo sus valores desde que es niño, cómo se debe comportar, cómo debe tratar a las personas, y de esa manera. Y la norma religiosa dice que la norma religiosa conduce al hombre hacia el camino de Dios, y que estas reglas las podemos encontrar en libros religiosos. Norma de tratado social dice que esta es la que conduce al hombre sobre cómo ver a los demás, su vestimenta, sus pensamientos, etc. Y el derecho objetivo. Y dice que el derecho objetivo son las instituciones que regulan nuestras actividades, y el derecho subjetivo son aquellas actividades que vayan a regular. El derecho positivo o vigente dice que el derecho positivo siempre va a tener, bueno, siempre va a estar en ley, podría decirse, que son las normas son las normas que rigen al Estado. Y el derecho vigente dice que es aquel que en algún caso ya podría ser que quedó nulo, pero aún sigue vigente, y dice que puede ser derogado o abrogado. Dice que el derogado es quitarle peso a una parte de esa ley, y el abrogado dice que es quitarle todo el peso de la ley. Bueno, a continuación vamos a pasar con las ramas del derecho, que son dos: la teoría bipartita y la teoría tripartita. Dice que la teoría bipartita está constituida por el derecho público. Dice que el derecho público son todos aquellos servicios que puede poseer una persona: alumbrado público, pavimentación, drenaje, etcétera. Derecho constitucional dice que este derecho dice que controla todas las organizaciones que lleven bien el control. Y el administrativo dice que el administrativo también regula las empresas, pero regula más sobre sus procedimientos, que estén bien hechos y que se estén realizando las actividades correctamente bien. El derecho procesal dice que regula a las normas jurídicas. El derecho penal dice que regula aquellas actividades ilícitas, por ejemplo, del mercado negro,
por ejemplo, suicidio, que una persona mate a otro. Bueno, y después tenemos el derecho internacional, dice que es el tratado entre uno o más países. Bueno, dice que va a regular que, por ejemplo, si vamos a transportar mercancía hacia otro país, que nos debemos apegar a unas reglas que nos van a dar para poder transportar esa mercancía. El derecho privado dice que el derecho privado determina los delitos y dice que impone son las normas que regulan a los delincuentes o que imponen a los delincuentes. El derecho civil dice que se constituye a todos aquellos contratos, por ejemplo, un testamento, actas de nacimiento, todos documentos. El derecho mercantil dice que el derecho mercantil es el conjunto de normas que rigen a tanto al comprador como al vendedor. ¿Qué es lo que se debe establecer? ¿Qué precio deben fijar? ¿Cómo va a ser su negociación? ¿Cómo van a cómo quiere la mercancía la otra persona, etcétera? Y por el otro lado tenemos la teoría tripartita, que se divide en derecho social, en derecho laboral y el derecho agrario. Dice que el derecho social ordena y corrige a la sociedad, poniéndola al mismo nivel. Y bueno, esto se refiere a que va a solucionar los problemas de que una persona no vale más que la otra. Simplemente hay igualdad. El derecho laboral dice que son las normas que rigen tanto al trabajador al jefe. Bueno, que pues, tampoco debe de haber discriminación tanto del jefe hacia el trabajador, y simplemente este derecho apoya a los trabajadores para que no sean explotados. Y el derecho agrario dice que son las normas que regulan a la tendencia de las tierras, los bosques, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, como a la ganadería, cuáles son las actividades que se realizan, etcétera. Bueno, y esto sería sobre el tema 2. Y vamos a continuar con hechos y actos jurídicos. Dice que los actos jurídicos manifiestan manifestación de la voluntad de dos o más personas. Dice que, por ejemplo, dice que aquí encontré un ejemplo que dice que una persona quiere reconocer algo. Dice que es la involucración de dos personas y por lo tanto esa persona tiene que presentar documentos para ver que sí es su hijo. Entonces a eso se le llama acto jurídico. Y el hecho jurídico es un acontecimiento. También encontré un ejemplo que decía, por ejemplo, si una persona tiene un accidente y el personal que lo está atendiendo en la ambulancia, bueno, por algún otro error la persona llega a fallecer, dice que esto se va a analizar. Entonces, por ejemplo, no sé, los que regulan eso de las difusiones van a analizar ese caso, van a analizar al doctor que lo estaba atendiendo, por qué se murió, y le van a hacer un cuestionario, como auditándolo, y dice que eso a ese se le llama acto jurídico porque pasó en ese momento. Bueno, y vamos a continuar con fuentes del derecho. Dice que las fuentes del derecho se están constituidas por fuentes históricas, fuentes reales, fuentes formales, y de las fuentes formales se derivan algunas. Vamos a empezar con las fuentes históricas. Dice que las fuentes históricas son aquellos documentos históricos que nos dejaron los antepasados para ver cómo se hacían esas actividades en aquella época. Dice, y las fuentes reales, y dice que las fuentes reales
es el contenido de normas jurídicas. Normas reales, fuentes reales, perdón, son aquellas normas jurídicas que se establecen hoy en día. Por ejemplo, el famoso "hoy no circula" en la Ciudad de México, que es una norma real porque se está haciendo en este momento de manera a reducir algunos índices de contaminación, se podría decir. Las fuentes formales, dice que fuentes formales son las que actualmente se están llevando a cabo, y estas se clasifican en iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, iniciación de la vigencia y sistema sucesivo, sistema sincrónico simultáneo. Dice que, por ejemplo, en la iniciativa es cuando, por ejemplo, el presidente manda a la Cámara de Diputados o senadores una nueva ley que quiere que se implemente. Ellos la van a analizar. Posteriormente, en esa sala se va a discutir si es viable o no viable. Entonces va a llegar la aprobación, donde ellos por mayoría de votos, van a ver si se aprueba, o se lleva a cabo. La sanción dice que es cuando aquella ley no se lleva a cabo, pues no fue aprobada. La publicación, dice que la publicación, después de que ya haya sido aprobada, se va a publicar esa ley. Dice que esta ley debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación por mínimo en 3 periódicos de mayor circulancia en el estado. Dice que el sistema sucesivo el sistema sucesivo es que se debe publicar la ley 3 días después de su publicación. Y el sistema sincrónico dice que se debe de aplicar la ley después de 3 días de su aplicación en el territorio aplicado. Y después vamos con la costumbre. Dice que la costumbre es el conjunto de normas que rigen al comprador o al vendedor y en el acto mercantil. Por ejemplo, un ejemplo de esto dice que son la costumbre es aquella la costumbre en el mercado es, por ejemplo, en las calles que vemos a personas vendiendo. Y, por ejemplo, como ya es costumbre, ahora también las personas venden, no sé, cualquier cosa, frijol en cuartillos o sardinas, que semillas o etcétera. Entonces ahí viene la costumbre. ¿Por qué? Porque dice que eso se usaba anteriormente para medir algún tipo de cosas y posteriormente se realiza en la actualidad. Pues en la jurisprudencia dice que la jurisprudencia es aquella donde podemos analizar cómo se va a llevar a cabo eso. Sí, ¿cómo vamos a llevar eso? La doctrina dice que son como creencias de cómo se va a realizar. Después tenemos a los principios generales del derecho. Dice que estos son utilizados por jueces, legisladores, creadores de la doctrina para integrar nuevas leyes jurídicas para que sean aplicables, para que ellos las puedan aplicar. Después, por último tenemos a los tratados internacionales. Dice que son el pacto o acuerdo que llevan a cabo dos naciones para dar solución a los problemas económicos, políticos, militares o culturales. Aquí engloba cualquier tipo de problema. Por ejemplo, México tiene un acuerdo con Estados Unidos para que Estados Unidos le ayude
a actualizarse en la tecnología. Creo que sí. Y eso sería todo por mi parte. Y gracias. Nos vemos.